Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Todo Suma. Y el día de hoy vamos a hablar de una parte muy bonita porque además estamos justo en ese momento donde queremos investigar más, donde nos hemos puesto a investigar más, donde hemos hecho mucho más conciencia, sobre todo porque pues en esta época de ambas que vamos a ser mamás, ponemos más foco y más atención a este tema que si bien ya antes nos lo habían pedido, ya lo habíamos manejado e incluso lo damos en cursos, talleres y demás, hoy tiene un significado diferente. ¿Y a qué me refiero? Vamos a hablar acerca de la crianza financiera. Y sí, hablamos de crianza financiera, ¿por qué? Porque convivimos con dinero todo el tiempo, tenemos que tener una conversación cotidiana con el dinero y cuando empiezas a ser papá o mamá, tu conversación con el dinero tiene que estar muy bien sólida, muy bien cimentada y empieza a cambiar. Y también después tienes que ver qué mensaje vas a dirigirle a tus hijos. Así que si tú quieres ser papá, ya eres papá, quieres tener hijos, ya tienes hijos o estás en este plan de la crianza y no sabes o tienes una idea o quieres tener más ideas acerca de cómo hablar con tus pequeños de dinero, este es el podcast. Todo Suma es un podcast donde hablaremos de dinero, porque sabemos que todo el tiempo te estás relacionando con él. Yo soy Sandy Muñoz. Y yo, Ingrid Barbosa. Y en este podcast encontrarás educación financiera, tips y herramientas para manejar tu dinero de una manera sencilla y divertida, lo cual suma a tu día a día. ¡Comenzamos! Así es. Y bueno, empezando desde el punto de que hay un mito muy fuertísimo, que es como que muchas generaciones nuevas quieren cada vez tener menos hijos. Independientemente de muchos otros factores, que también los llego a entender y en algún momento a mis 20 años también los llegué a compartir, me voy a enfocar solamente en el punto específico de lo económico, ¿no? El tema de dinero, que pues los niños salen muy caros, que es mucho dinero, bla, 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 bla. Bueno, yo creo que el tema de cualquier parte de tu vida implica un tema económico. Cualquier área de tu vida. El tema de estudiar una carrera, el de pagarte una maestría, pagarte un doctorado, adquirir una casa, adquirir un carro, irte de viaje. O sea, todas esas metas conllevan dinero. Y sí, claro, tal vez un hijo sea un poquito de las cuestiones más elevadas, solo que yo creo que con la planeación adecuada y preparándote para el tema, puedes dejar de ver que el tema carísimo de París, pues o lo traslades a otro punto. Empezando por, si estás planeando que quieres ser mamá, obviamente, y te quieres atender, pues en algún tema particular, si tú vas y checas, vas a decir, no inventes que un parto está en 40, 50 mil pesos, ¿de dónde? Bueno, pues fácil, adquieres un gasto médico mayor, o si ya tenías un gasto médico mayor, porque no solamente es para el embarazo, sino para cualquier otra cosa, porque, ojo, el embarazo no es considerado una enfermedad, tampoco un accidente, bueno, a veces. Así le digo a mis clientes. Es un caso, pues, aislado de alguna manera, considerándose técnicamente para los seguros, pues dan la ayuda económica, en algunos seguros aplica así, de forma individual, en otros como colectivo aplica de otra forma, pero el punto está en que si es una prestación de tu empresa, chulada, porque no pagas ni un peso y te atiendes y estás tranquila de que el bebé y tú van a estar en un lugar súper bien atendidos, que eso es lo que creo que la planeación conlleva a tener esa paz financiera. O dos, adquieres un gasto médico mayor que obviamente te puede llegar a dar hasta un apoyo económico de 50 mil pesos y dependiendo de tu edad y muchísimos factores puedes pagar anualmente. Yo he visto pólizas de mis clientas desde entre 12, ¿no? Hasta unos 20, 25 mil pesos dependiendo de las condiciones que quieran porque estos planes son personalizados. Entonces, chécate la diferencia de pagar 12 pero recibir 50, pero más que nada recibir la tranquilidad financiera de que te puedan atender, que vas a estar en un lugar seguro, ay, no sé, a mí me daba miedo hasta el tema de el robo de bebés y esas cosas que se escuchaban, ¿no? Y que estás en un lugar donde te van a atender perfectamente. Desde ahí ya empieza el tema de, pues sí me aviento un baby, ¿no? Sí, y esta parte de... aviéntenme dos, ¿no? Échenme dos, mire, ya lo tomaste muy en serio. No, también el tema aquí está en que no hay dinero que alcance, o sea, si nos ponemos en el lado de papás,
pues no va a haber dinero que te alcance, o sea, tú vas a querer siempre tener más, claro, y más, y ya. más, y más, y más, y más, y más, entonces por eso dicen que no hay dinero que alcance, pero si haces una buena planeación financiera, sí te alcanza, o Por sea, supuesto. yo sé que muchas veces personas que no quieren tener bebés o que están en esa disyuntiva de sí, 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 no, digo que es muy respetable sus razones, pero si una de sus razones es económica, que es una de las más poderosas, híjole, siéntense a hacer una planeación financiera y van a ver cómo sí les alcanza. Claro, es más caro los fines de semana. Claro, la peda de los fines de semana y los conciertos que se avientan salen más caros que un chamaco. Ir a Entonces, ver a Bad Bunny. exactamente, ir a ver a Bad Bunny cada fin de semana sí les va a salir más caro, amigos. Ah, Entonces, la verdad, sí puedes hacer una planeación financiera como papá y desde el inicio está bien padre poderte sentar a hablar con tu pareja en esta cuestión de decirle, oye, bueno, vamos a ser papás y ujú. entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué dinero va a salir? ¿De dónde va a salir? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Parto en público, en privado? Lo que sea. ¿Qué vamos a comprar? Porque esa también es otra conversación que tienes que tener con tu pareja, ¿no? ¿Qué vamos a comprar? Si le vamos a invertir a lo mejor a un cuarto, a lo mejor no es necesario. Ujú. Como mamá tú puedes decir, sí le voy a invertir a la ropa, a lo mejor no es necesario. Todos estos gastos y todas estas cosas que tienes que pensar para poder ser padre también tienen su implicación económica. Incluso esto de las carriolas, ¿no? O sea, habrá quien te diga, yo quiero la carriola más hermosa, preciosa, pipi nice del mercado que cuesta 50,000 pesos. Y habrá quien dice, no, a mí con la de 2,000 me basta y me sobra por mis Son necesidades otras. y por lo que yo la voy a utilizar, ¿no? Ujú. Entonces a lo mejor la de 50,000 pesos, aunque está hermosa, pues ni me sirve ni me es funcional, a lo mejor yo ni la quiero. O sabes, aquí sí yo tengo un tip. Yo vi casos donde compraron la carriola, niños pandemia, que compraron la carriola de 50,000 pesos, pero en pandemia, nació el bebé en enero y ya no la usaron. Y ahorita esta es una de segunda mano que no la usaron, que está como nueva y te la dejan en 5,000 pesos. Ese tipo también de cosas que son como buscarle, y Claro. no porque no lo tengas, sino son compras inteligentes. Claro, es buscarle, o sea, vas buscando eso también. ¿Compro nuevo o compro de segunda mano? A lo mejor, pues, hay ropa de bebé que queda nueva. Totalmente, que se lo pidieron una Nuevas. vez. Y esa, no necesitas ir a comprar una nueva si a lo mejor el del sobrino, el del primo, el del vecinito, o sea, puedes hacer ahí negocios. Incluso hay aplicaciones donde hacen intercambios de ropa, donde hacen estos trueques y puedes ahorrar Ujú. cierta cantidad de dinero para justamente no estar gastando en eso específicamente y a lo mejor el dinero que te estás ahorrando en eso, invertirlo en el tema educativo, ¿no? A lo Y, mejor en una mejor escuela, en un mejor kinder, en una mejor primaria, en una mejor secundaria y así sucesivamente. Y aclarando el punto de que no es porque no lo tengas, sino es porque estás haciendo, o sea, si yo quiero ser muy enfática, porque mucha gente puede decir, no, ¿cómo voy a usar algo usado? O sea, voy a ponerle a mis hijos algo usado, ¿no? Y es muy respetable, pero insisto, es compras inteligentes que incluso millonarios lo llegan a aplicar. O sea, es como más el bluff, muchas personas que apenas se les alcanza por tener lo nuevo y apenas se les alcanza aunque no coman el día de mañana. Y hay otras personas que tienen muchísimo dinero y justamente tienen muchísimo dinero porque saben administrarlo y hacer compras con estrategia. Sí, ¿no? Y esto de comprar cosas de segunda, la neta, te hace un paro, porque a veces están súper nuevas, ¿no? Las cosas y Ujú, pues las usan poco, o sea, ujú. también no es que se queden bebés eternamente, entonces eso te ayuda muchísimo a tener un mejor control de tus finanzas y a lo mejor destinar dinero en otras cosas más relevantes. Totalmente. La ventaja también aquí es, uno, cuando planeas con tu pareja tener un hijo, em, también tienes que hablar mucho de eso, ¿no? Del tema de cuánto quieres gastar en la educación, en la comida, en todo, ¿no? En todo lo que conlleva, en los pañales, todo este tema económico tiene que ser un tema que se hable y aparte de eso, tienes que hablar de cómo vas a criar a ese pequeño o pequeña en cuestión del dinero, porque, ojo, nosotros tenemos creencias que nos transmitieron nuestros papás y a su vez nuestros abuelos y nuestros tarabuelos y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Con el tiempo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Traemos creencias tanto positivas como Ujú. negativas acerca del dinero y esas son las mías, pero faltan las de mi pareja, que también tiene las positivas y las negativas, y cómo nosotros las combinamos
y después cómo nosotros se las vamos a transmitir a la nueva generación para que tengan una mejor relación con el dinero. Y creo que esa es la parte de la crianza financiera de la que hablábamos, porque Total. tenemos que hacer, punto número 1, primero conciencia sobre nuestras virtudes económicas o nuestras creencias positivas alrededor del dinero, de generar dinero, cómo nos sentimos con el dinero y también identificar las negativas para que entonces las tengamos bien presentes y nos demos cuenta cuando se las estamos pasando a la criatura en cuestión. Y no sea un tema complicado. Incluso hablar de dinero con tus hijos tiene que ser algo que hagas de manera común y lo tienes que hablar con tu pareja para saber cómo le vas a hablar a tu pequeño o a tu pequeña del dinero. No sé si ustedes lo han hablado. Totalmente. De hecho, sí te puedo decir que una regla que Marco y yo tenemos es de no endeudarnos, así sino hasta donde podemos, o sea, hasta donde nos da nuestro presupuesto, ¿no? Yo soy enemiga 100% del tema de, bueno, ya hoy y lo metemos a 12 meses sin intereses y todo y a 12 meses sin intereses. Y entonces vuelves una deuda impagable que es donde yo creo que mucha gente dice es que tuve un bebé y me endeudé o bueno, hablando otro tema, la boda y plata, y termino apenas después de 2 años, ¿cómo aventar un hijo? Bueno, entonces si lo haces al revés, creo que es un punto en el cual puedes llegar a tener como esta comunicación. Entonces, es algo que hemos compartido mucho de hasta aquí, de no más que esto. Y como dices, o sea, este tipo de situaciones en las cuales puedes ahorrarte una gran cantidad. Entonces, lo demás, ¿qué va a hacer con lo demás? De dinero, mejor yo prefiero comprar cosas que justo son casi nuevas y reducir el costo ahí y lo demás, algo que dices como relevante, pues en un plan de estudios para los hijos, ¿no? O sea, desde ahorita empecé a pagar la universidad, que es con un plan, con un seguro que le llamamos seguro educacional, que para los bebés es desde el día 1 que nacen, entonces ya empiezas a tener la mensualidad para poderlo pagar. ¿Y qué ocurre? Que estás pagando ahorita y algo que te sale, voy a poner un ejemplo, no sé, aportas en sus 15, del año 0 hasta los 18 años, no sé, aportaste 700,000 pesos, pero no vas a recibir 700, sino vas a recibir mucho más. Pero no, o sea, entonces sí se crece el dinero. Y no solo eso, lo más importante es, ante nuestra ausencia, y eso es algo que mucho hablamos, ¿qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa si tú te mueres? ¿Y qué va a pasar con los pequeños que hoy elegimos traer al mundo? Y aparte que son 2, ¿no? Entonces, esa planeación es súper importante de alguna manera como para, en lugar de gastar en la super ropa de moda, pues mejor gastarlo o crear un fondo con este tema de estudiantil para el ahorro. Pero creo que desde esas conversaciones que tenemos, yo al menos sí lo he hablado con Marco, de esas conversaciones es también plasmarlas cuando nazcan. Y desde chiquitos, a ver, te doy dinero, esto sí se puede, está presupuestado hasta aquí, yo... Sí, ¿qué tantos juguetes te compro? Exacto. ¿Qué tantas cosas vas a ver que gasto? ¿No? Meterlos hasta en un tema como de inversión, o sea, de crearles, siento que yo no sería del tema de compensar actividades que ellos tienen que hacer, como tender su cama, como ponerse su uniforme, eso es de yo no te voy a compensar eso porque es algo que es para ti, para tu bienestar. Pero sí empezarlos a motivar con estas compensaciones que tal vez se hacen alguna tareita extra, compensarlos económicamente, pero no que se lo gasten de inmediato, sino enseñarlos e involucrarlos en el tema de, mira, nosotros, tu papá y yo tenemos un ahorro para esto, ahorra tú, y de aquí va a salir, yo para los niños es mucho el tema de 3 alcancías, ¿no? Para corto, mediano y largo plazo. O es una alcancía para gustos inmediatos, que cuando quieran un chocolate, un yogur, algo así, de esa alcancía. Que cuando quieran una fiesta o algo, de la alcancía de mediano plazo. Ya si quieren, no sé, el día de mañana que un scooter, unos patines, una bicicleta, pues a largo plazo. Y enseñarlos también a involucrarse como el valor del dinero, el valor del trabajo, sin llegar al tema de te tienes que fletar de más. No, o sea, al contrario, de más bien de multiplicarlos, o sea, enseñarles desde el principio el cómo... Estrategia. Ahorras en esto y lo demás lo inviertes en algo para que lo revendas. Y la verdad es bien padre también que yo tengo muchas historias, yo no, pero Marco sí de chiquito que le compraron unos chocolates y él los vendió y ganó más dinero. Entonces, esas ideas sí es como el tema de, pues, oye, te compro unos chocolates, véndeselo a los tíos, a los primos, y pues sacamos lo doble y entonces ya te lo compras. Como enseñarle esta parte de que el dinero es abundancia, que no hay límite,
siempre y cuando tú también tengas estrategia y crees estas oportunidades. Claro, y que viene desde el inicio pensando como papás si van a hablar o no van a hablar de dinero con sus hijos. Yo me he topado con gente que dice, no, es que eso es de nosotros y no le vamos a contar nada a los pequeños. Creo que eso es un gran error porque también los niños deben de saber todo lo que sucede en torno a casa, incluso la cuestión económica. Desde incluso tenemos la abundancia y tenemos la bonanza de tener, hasta en este momento no lo tengo. Tienes que enterarte como niño de toda la situación económica a tu alrededor para que también sepas cómo reaccionar ante ella. Entonces creo que eso también es muy importante. Yo me acuerdo en mi casa, en mi caso, era así, ¿no? Mis papás cuando me tuvieron a mí eran muy jovencitos, eran muy, muy, muy chavillos ellos y no tenían como las posibilidades económicas para tener muchas otras cosas, ¿no? Entonces había momentos de mucha escasez, no tenían dinero y pues se la vivían pues trabajando, intentando, haciendo. Y yo recuerdo una vez a mi papá decirme, no tengo dinero. No, y angustiado decirme que no tenía. Y, y contarme qué pasaba. Era de, pues si trabajo, hago esto, pero hay que pagar estas cosas. O sea, contarme cómo era una vida adulta con una complicación de no tener dinero y querer tener más dinero. Y yo recuerdo mucho esa plática que él me decía y me contaba que no tenía. Y a mí a veces me daban dinero, pues los tíos, ya sabes, ¿no? Los primos, o yo tenía dinero en mis alcancías y así, pues de que te van regalando cositas, ¿no? Del domingo, ¿no? El padrino. Sí, sí. Y recuerdo una vez haber llegado con mi papá con un billete de 20 pesos o 20 pesos en la mano y decirle, toma, No, usa 20 pesos, no, mi ¿no? vida. Entonces, eso funciona cuando le dices a tus hijos las cosas. Y creo que ahí es donde tienes que poner el foco. Coincido totalmente en que ser transparente en el tema financiero, cero tabú, cero de, como antes, ¿no? Aquí en la mesa no se habla de dinero, es de mala educación. No, tal cual, o sea, sí involucrarlos, que es algo que es un pan de todos los días. Todos usamos el dinero para muchísimas cosas, para todo en realidad. Habrá quien me diga, "Ay, para dormir no, pues hasta el colchón en el cual duermes tuviste que comprarlo con dinero". Entonces, yo sí, como tip, lo que daría es, yo en esta situación, ¿no? De que mi hijo quiera algo, yo no le diría, no tengo dinero. Yo sí le diría, o sea, sí estoy como un poquito, he aprendido con las frases de el no tengo, no se puede, eliminarlas de la vida. Claro. Entonces, yo sí le diría como el de, a ver, no es algo que está presupuestado, porque tenemos un presupuesto donde pagamos la hipoteca, el carro, las cositas así, ¿no? Pero ¿cómo podemos crearlo para que tú lo tengas? ¿Cómo podríamos hacer esto para que tú lo tengas? Entonces, y tal vez el punto es de, mira, no está presupuestado porque yo tengo, se requiere pagar esto y esto y esto, y todavía nos falta pagar esto. Entonces, estamos buscando la manera de crearlo. Entonces, el niño tal vez se queda con la idea de, ok, entonces yo tengo la capacidad de crear lo que les falta a mis papis, ¿no? Que fueron los 20 pesitos que tú diste, y también, ¿por qué no yo crear lo que yo quiero? Entonces, como esta parte del poder tú tienes el poder de crearlo, de generarlo, de hacerlo. Claro. Es yo siempre les he dicho, ¿no? No te preguntes, el de está muy caro, ¿no? A ver, ¿cómo puedo comprarlo? Cosas de no, esto no es para mí, claro, o sea, todo el tiempo es cómo puedo, y incluso energéticamente como que también se abren posibilidades. Entonces también, y compartirles, ¿no? De, mira, ¿qué crees, hijo? Te platiqué que en el presupuesto nos hacía todavía falta cubrir la luz, ¿no? ¿Qué crees? Que justo en este tema de crearlo, llegó un negocio y pues lo tuvimos esta parte y ya se puede presupuestar. Y le das la idea y lo involucras. Cuéntame tú, ¿qué podríamos crear para que tú puedas hacerlo? Yo tengo una historia de un niñito que justamente tiene una empresa de jabones. Que ocurrió, está ahí como en estos programas de empresarios, de emprendedores, y está buenísima. O sea, y justamente fue de cómo de una carencia pudo él también resurgir y hoy ya es un empresario creo que tiene como 11 años. Como 11 años. Sí, y ahí ese es el ejemplo claro de la oportunidad, ¿no? O sea, las dificultades las puedes volver una oportunidad y eso es algo positivo y es donde decíamos al inicio, busca de ti
qué cosas positivas tienes del dinero, pero también qué cosas negativas. A lo Ujú. mejor el no tengo, el no se puede, el no puedes tener todo, todas estas palabras que resultan un tantito negativas, las puedes modificar a algo positivo. Ajá. O sea, uno, hacerte consciente que las tienes y que las dices, o no sé, a mí me da mucha ansiedad cuando oigo mamás, papás, amigos míos que te dicen, es que soy pobre, ahorita no tengo, Ay, ¿no? no. O sea, que te lo dicen y te dicen, es de broma. Y es Ay, como de, no, ni de broma lo digas, porque entonces las palabras son súper poderosas, no eres pobre. Y si no. sí lo estás, dice y dice y dice y dice, entonces pues he Concedido. concedido. Entonces aquí lo que yo te diría es, cámbialo, modifícalo y entonces ni de broma digas esas palabras y no le enseñes a tus hijos a repetir esas bromas, Ujú. porque esas bromas se guardan en sus mentes chiquititas de bebés, ¿no? Y de niños y que van a expandirse y como se expanden así de grandes, también se expanden esos mitos negativos. Entonces, mejor cámbiale estas frases y dile, pues vamos a formarlo, hay que buscar oportunidades, cómo podemos hacer más, o sea, intentar involucrarlos en un tema donde su mente no los limite a generar más dinero, a generar más oportunidades, a generar más opciones de valor y a generar más dinero por ende, Y ¿no? no ponerse etiquetas, como esta parte, ¿no? De soy pobre. Y creo que también está el otro extremo tan cañón, que a mí me ha pasado de llegar a empresas donde ay, sí lo voy a decir la palabra, los juniors Ujú, quieren agarrar la empresa y no adquieren un seguro de hombre clave, que es súper fundamental para cuando son empresarios y no dejar temas y que alguien venga a administrar y que ni tiene la menor idea, pero que no saben hacer nada porque tuvieron todo súper fácil, ¿no? Y consiguieron claro. todo súper fácil de esto, ten, que de por sí ya hoy la tecnología es comida, un clic, un carro, un clic, ¿no? Entonces también es como de no ponerles de etiqueta de pobre, tampoco el de etiqueta de todo está, si te lo mereces, pero que Sí, y todo está implica, a tu alcance porque yo te lo voy a dar o te lo voy a ajá, facilitar, así sino de, que sepan el valor. exacto, el valor. Entonces creo que también ahí es un punto donde encontrar la media, el equilibrio, porque también está el otro punto, en el tema de yo sufrí tantas carencias, algunos papás comentan así, bueno, que sufrieron tantas carencias de pequeños que quieren darle todo, todo, Para todo, que él no todo, todo sufra. para que él no Ujú. sufra. Y, ojo, aunque lo tengas, lejos de hacerle también una buena educación, le estás pero dando en la torre durísimo a su educación financiera de que, ok, sí, pásamelo, la bicicleta, el Xbox, el tal, los patines, el scooter, todo, y tienen todo, que el día de mañana ya nada más les dices, oye, te traje un Chocolatito. chocolatito y ¿y eso qué? Y es donde, o sea, espérame, es también como esa educación financiera donde les enseñes el valor. Y ojo, y enseñarles también a tus hijos límites, porque tal vez sí tengas para poderle, o sea, ahorita platicamos una historia de no estaba presupuestado, no lo teníamos el dinero para comprarlo, pero tal vez sí lo tengo. ¿Se lo vas a dar todo así tan fácil? Hay mucha educación financiera que como padres podemos adquirir para también checarlo como vocabulario para los hijos y transmitirles de, oye, a ver, esto lo trabajó papá y mamá y es para esto y esto. Y claro que existe el dinero para hacerlo, pero ¿qué te parece si... Y entonces empiezas a involucrarlos en actividades domésticas, en actividades de emprendedores, en actividades donde ellas puedan crear. Ahora, tal vez lo decimos muy fácil porque llevamos tantos años en esta parte de educación financiera. Yo lo que diría y como tip recomendaría a los papás es edúquense financieramente. Hay muchísimo material. Está aquí todo suma con muchísimas cápsulas diarios. Si tú te educas financieramente, poquito a poquito vas a ir cambiando tu vocabulario, cómo comunicarte también con la pareja acerca del dinero. Hay muchísimo material. Ujú. Sandy tiene un curso justamente para niños acerca de la educación financiera, cómo desde chiquitos se involucran. Y no porque, ay, está chiquito, 3 años. Es cuando absorben más. Los primeros 2 años de los niños es lo más importante. Sí, Entonces claro. también como que estar escuchando todo el tema de cómo crear, cómo generar, cómo hacer una vida más abundante es algo elemental. Sí, y esta parte de que no tengan miedo tampoco a regarla. Podemos decir cosas que a lo mejor después van a cambiar y después ya no van a funcionar. Hoy funcionan, después puedes modificarla y no tener miedo a regarla y a decirle a nuestros hijos cosas que después pueden modificarse y hablarles de dinero de la mejor manera. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que estar aprendiendo, reaprendiendo y haciendo todo el tiempo para que sí o sí tengan un mejor futuro financiero y como familia tengan una base sólida y acuérdense,
Los niños aprenden con el ejemplo, así que si ustedes empiezan 100%. bien y ustedes hacen bien las cosas de manera financiera, sus hijos seguramente también lo harán. Así es. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Bye.